tal si se pone de pie? Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 84. Salmo 84. Dios les bendiga a todos. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él y disfrutemos de su presencia. El Salmo 84, versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan ¿en dónde? En tu casa. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. El salmista está anhelando la casa del Señor y muestra un deseo tan profundo por los atrios, por la presencia de Dios. Y dice que aquellos que buscan la casa de Dios son bienaventurados porque perpetuamente le alabarán. Todo el tiempo le alabarán. Y aquellos que están con ese corazón en la casa de Dios son personas que también van a recibir fortaleza, van a mantenerse fortalecidos constantemente. Dice que irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Amén. Amemos la casa de Dios, amemos estar el domingo en la iglesia recibiendo la palabra, buscando su presencia, buscando la voz de Dios que nos guíe. Amén. Levante ahí sus manos y dele gloria a Dios en esta mañana. Bendito Señor, precioso Salvador, te damos a ti toda la alabanza. Recibe nuestra adoración en este día. Desde temprano, Señor, pensamos en ti, Señor, porque tú estabas allí en el asunto, Señor. Gracias porque guardaste mientras nosotros dormíamos. Ahí estabas tú guardándonos, ministrándonos, protegiéndonos, Señor. Tú nos guardas en todo momento, Señor, porque confiamos y dependemos de ti, mi Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, para que te muevas en este lugar como tú quieres hacer, Señor, como tú sabes hacer en nuestras vidas. Hoy te necesitamos más que ayer, Señor. Hoy necesitamos ser renovados con tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, anhelamos tu casa, anhelamos tu presencia, Espíritu de Dios. Anhelamos estar cerca de ti, mi Señor. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Este lugar te pertenece a ti, Señor. Cada persona que está aquí, Señor, te pertenecemos a ti, Señor. Muévete con libertad, Espíritu de Dios, y háblanos, Señor, ministranos. Toma todo este tiempo. Todo lo que hagamos aquí es para tu gloria, Señor. Toma este tiempo, ministra, muévete, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieres hacer, Señor. Y gobierna aquí, Señor. Gobierna aquí, Padre. Gobierna en mi corazón. Hermano, dígale: Espíritu Santo, ven. Yo dispongo mi corazón para que tú me hables hoy. Dígale con su voz. Dígale: Señor, yo dispongo mi corazón para que tú me hables. Lo que tú quieres hablarme, no lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que yo necesito en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga hoy. El Señor les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Qué bueno, qué bueno. Gracias damos a Dios por un día más de su bendición, poder estar acá en la casa, poder prepararnos para recibir su palabra, ya que lo hemos adorado, ya que hemos participado de la mesa del Señor. Ha sido un tiempo especial. Ahorita yo le invito a que usted se disponga para que el Señor hable a través de su palabra. Y ahí donde usted está, incline su rostro, por favor, vamos a orar. Señor y Dios, delante de ti nos presentamos.
establece esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de nuestros corazones. Y que esa paz, Señor, permita que nuestro corazón sea una buena tierra en la cual la semilla de tu palabra pueda dar fruto. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti agradecidos del privilegio que tú nos das de poder escucharte, de poder, Señor, abrir nuestros ojos y nuestros oídos para poder recibir lo que tú has planeado para darnos hoy a cada uno de nosotros. Bendigo cada familia aquí representada, aquellos que están también a través del internet, los bendigo y te pido que este tiempo sea de bendición para todos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y mientras que usted la busca en Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo capítulo 3, vamos a iniciar este mes de febrero una nueva serie que la hemos titulado Volviendo a la Esencia. Volviendo a la esencia. ¿Y qué es la esencia? La esencia es ese componente principal que identifica algo. Y cuando hablamos de volver a la esencia, quiere decir que en algún momento nosotros perdimos la esencia. Que nosotros perdimos ese ingrediente principal que nos debería caracterizar. Que nosotros nos movimos de un proceso y cambiamos de rumbo, cambiamos de ruta. Pero el Señor nos ha inquietado para poder traer a través de esta serie palabra que pueda llevarnos nuevamente a regresar a esa esencia. Y Mateo capítulo 3 nos va a ayudar para introducir en esta primera predicación lo que Dios quiere hablarnos. Y dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿en dónde? Mateo capítulo 3 versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿en dónde? En el desierto. Y yo le pregunto, ¿qué hay en el desierto? Si nos vamos al desierto de Arizona, pues hay muchas ciudades. Pero si pensamos en el contexto de donde la Escritura viene, el desierto de Judea, en el desierto no había nadie. Pero dice la Escritura que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Ahora, ¿qué significa desierto? Porque recuerde usted que cada palabra en la Escritura tiene un significado y tiene un valor. Y la palabra desierto significa tierra de prueba. Tierra de prueba. Y entonces, cuando entendemos el significado de la palabra desierto, pudiéramos entonces nosotros comprender la idea que está expresando el evangelista Mateo al escribir esto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde? Es decir, en la tierra de la prueba, que es el camino, que es esta vida que usted y yo vivimos. Porque en esta tierra usted y yo estamos en un campo de prueba. Y entonces dice la Escritura, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, ¿qué estaba diciendo? Arrepentíos, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted mira la predicación de Juan y la predicación de Jesús coinciden en esta misma frase. Porque cuando Jesús comienza su ministerio, una de sus primeras frases fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que el eje principal del mensaje es el reino de Dios. Jesús no vino a predicar de otro reino, Jesús vino a predicar del reino de Dios. Juan, como aquel que venía a preparar, y vamos a leerlo más adelante, vino a predicar el reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿dónde viene entonces a predicar Juan el Bautista? Al desierto. Ahora, para que usted pueda entender un poquito más ese término desierto, yo quiero llevarlo a Deuteronomio capítulo 29. Y vamos a estar yendo a uno y otro pasaje porque hay mucho que hablar hoy.
Deuteronomio capítulo 29, versículos 1 al 5. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. ¿Qué me dice el versículo 3? Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Y yo os he traído 40 años, ¿en dónde? En el desierto. El desierto entonces es un lugar de prueba. Prueba. Y entonces está diciendo acá la escritura, volviendo a Mateo, que Juan vino predicando en el desierto de Judea, y el mensaje que Juan estaba predicando era el siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mira lo que dice el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló, ¿quién? El profeta Isaías, diciendo, entienda esto, en la Biblia, aparte de que las palabras tienen un valor, también tienen un orden. Hay un orden en las palabras. Las palabras tienen un orden. Y aquí dice, lo primero es que no hay nada que Dios quiera hacer que antes no lo revele. Escúcheme esto, no hay nada que Dios quiera hacer que antes no lo revele. Amós capítulo 3, versículo 7 dice la escritura. Amós capítulo 3, versículo 7. Por allá va a encontrar Amós entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Amós capítulo 3, versículo 7 dice la escritura: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miren, no hará nada el Señor. O sea que en el orden de Dios siempre Él revela sus planes antes de ejecutarlos. Y aquí en Mateo 3 le está diciendo que primero le había dicho a Isaías lo que iba a hacer. Ahora, Juan o el evangelista Mateo está hablando acerca de Juan en cuanto al cumplimiento de lo que ya Dios había dicho antes. Y entonces está diciendo, es decir, Juan, es aquel de quien Isaías habló en el pasado. ¿Por qué? Porque ya Dios le había revelado, ya Dios le había dicho. Entonces dice, cuando dijo, versículo 3 de Mateo 3, vos, mire cómo empieza el texto, voz del que clama, ¿en dónde? En el desierto. Voz del que clama en el desierto. En pocas palabras, si lo parafraseamos de acuerdo a lo que ya entendemos que significa desierto, es voz del que clama en la prueba o en la tierra de la prueba. Ahora, es interesante, y sin perder Mateo, quiero que vaya a Juan, porque este pasaje o este evento que vemos acá en Mateo 3 se repite en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas tomaron atención en este suceso. Pero en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 23, mire, porque es interesante cómo lo menciona. Juan capítulo 1, versículo 23. Dice así, dijo, yo soy la voz de uno que clama. Yo soy la voz de uno que clama. Entonces, si la Biblia dice que es la voz de uno, quiere decir que hay otros que claman, que hay otros muchos que claman, ¿o no? Entonces, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y eso nos da la idea de que hay muchos más
que también entonces están clamando en el desierto. Entonces, hasta aquí hay tres cosas que usted debe entender. La primera de ellas: no hay nada que Dios quiera hacer sin que antes lo revele. Y ya lo vimos en Amós capítulo 3 versículo 7. Lo segundo es que la palabra se cumple. O sea, lo que Dios dijo que iba a hacer, efectivamente lo hace. Y número 3, lo que Él dijo que se cumplió, siempre va a tener un propósito. Siempre hay un propósito en Dios. Dios no hace las cosas porque no tiene nada más que hacer, porque está aburrido en el cielo sin hacer nada y entonces le dio su voluntad de hacer alguna cosa. No, Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Son cosas que debemos entender. Ahora, mire que está diciendo, regresemos a Mateo. Voz del que clama en el desierto, ¿qué dice? Preparad ¿qué? El camino del Señor. Está hablando de un camino. Y vuelvo y le repito, todas las palabras en la Biblia tienen un valor, tienen un significado. ¿Qué significa camino? ¿Qué dice la Biblia en Juan 14, 6? ¿Quién está hablando? Jesús está diciendo: yo soy el camino. No está diciendo yo soy un camino, dice yo soy el camino. Lo que nos está dando a entender de que no hay ningún otro camino sino Jesús. Un solo camino. Pero si usted nota aquí, cuando el profeta Isaías dio la palabra, que repite Mateo aquí en el capítulo 3, comienza diciendo voz. Entonces vemos que hay una voz que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la voz? Mire lo que dice. El propósito de la voz es preparar el camino. Es decir, que la voz viene para que usted y yo andemos en el camino. Porque hay un camino, hay una verdad, hay un Dios, hay una escritura. Aunque usted tome la Biblia y la Biblia está compuesta de muchos libros, la Biblia es una escritura. Y la palabra del Señor nos habla que la escritura es una sola. Y cuando vemos entonces el camino, debemos preguntarnos qué se necesita entonces para andar en el camino. ¿Qué necesitamos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué necesito yo para andar en el camino? Porque no lo conocemos. Cuando usted va a un lugar desconocido, ¿qué hace para llegar a ese lugar desconocido hoy día? Usted busca la dirección. ¿En dónde busca la dirección? En un mapa, en una aplicación que tiene algo que se llama GPS. ¿Cierto? Que GPS significa servicio de un punto de geolocalización. Es decir, que te lleva a un punto específico desde un punto donde estés hoy. ¿Y qué hace el GPS? Te guía, ¿sí o no? Ya de acuerdo a su preferencia, usted si prefiere ver el gráfico de donde le está diciendo o si prefiere escuchar la guía. ¿Y qué le dice? Cruce a la derecha, cruce a la izquierda, siga derecho tantas millas, salga por acá, métase acá. ¿Y qué es lo que usted debe hacer para poder llegar a ese lugar que usted no conoce? Seguir la guía de ese GPS, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted se sale de la ruta? Pasan dos cosas: una, que posiblemente no va a llegar al destino, y dos, que el GPS va a decir recalculando. Pero si usted insiste en salirse del camino, el GPS solamente se va a quedar recalculando. Y muy posiblemente cuando usted vea la nueva ruta se va a dar cuenta de que ya es mucho más tiempo el que se va a tardar en llegar al lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te saliste del camino.
¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Voz de uno que clama. Y aquí no está hablando de la voz de Juan. Está hablando de la voz que Juan traía para poder preparar el camino. Y aquí es donde yo quiero introducirnos en el tema de hoy. Porque para volver a la esencia es fundamental que usted y yo volvamos a la voz. ¿Qué es eso? Vamos a ir desarrollando y yo sé que usted va a ir entendiendo. Va a ir entendiendo lo que la Escritura nos quiere hablar hoy. Entonces, para andar en el camino, ¿qué se necesita? ¿Sabe qué se necesita? Se necesitan dos cosas. Para andar en el camino usted necesita la Escritura, la Biblia. Pero usted también necesita un segundo elemento que es fundamental y que lo hemos perdido: la voz de Dios. Porque si usted no escucha la voz de Dios, ¿cómo va a saber por dónde se va a guiar? Y usted me dirá, pero es que la Biblia es la que me enseña. Ok, pero ¿cómo puedes leer la Biblia sin entenderla? Porque tú puedes leer la Biblia de pasta a pasta, tranquilamente, en cuestión de algunos días puedes leer completamente la Biblia de corrido. Pero la pregunta es, ¿eso en sí transforma? ¿El que tú leas solamente la Biblia? ¿O será que lo que transforma es cuando leemos la Biblia y la entendemos? Porque cuando leemos la Biblia y la entendemos, es porque la voz está presente. Si usted lee la Biblia y no la entiende, es porque la voz no está presente. Entonces, dos elementos que necesitamos para andar en el camino es la Escritura o la ley, como lo podemos ver en la palabra, la ley, que significa la Escritura, y la voz de Dios. Pero aunque esta Biblia está compuesta de muchos libros, 66 libros para ser exactos, es una sola Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para andar en el camino. Ahora vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. No Juan, Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Está ahí al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. ¿Qué dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno. Los tres son uno. Y eso nos está mostrando de que aunque hay diversidad de libros, la Escritura es una. Aunque pudiéramos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. Y si se nos dio una sola Escritura, también se nos dio una sola voz. No hay muchas voces, hay una sola voz que usted y yo debemos escuchar. El problema es que no la logramos identificar. Esa es la gran problemática del ser humano, que no hemos logrado identificar la voz de Dios. Porque es que la voz de Dios no es solamente tinta y papel. Usted no va a colocarse la Biblia aquí para escuchar. A ver qué me va a decir Dios. No escucha nada. Porque la Biblia tú la lees. Pero cuando tienes la voz, la entiendes. Si no tienes la voz, no la entiendes. Es un libro más. Por eso en una y en otro pasaje el Señor nos habla de que debemos buscar el entendimiento, buscar la sabiduría, buscar la inteligencia. Porque se trata de que cuando leamos la Biblia pueda extraer usted de ella
un mensaje, un rema, algo que cobra vida para usted. Y eso solamente es posible cuando la voz de Dios está presente. Pues la voz de Dios no es tinta y papel, la voz de Dios es algo que viene del cielo. Y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, entonces nos salimos del camino. Nos apartamos del camino. Por eso dice Mateo 3, voz del que clama en la tierra de la prueba, prepara el camino. Porque usted y yo debemos caminar por el camino. Miren lo que dice la escritura en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 14. Daniel capítulo 9, versículo 14. Miren lo que dice la escritura. ¿Qué está sucediendo acá? Le hago un poquito de contexto. El pueblo de Israel era un pueblo próspero. Dios había bendecido mucho, específicamente al reino del sur, que era Judá, donde estaba Jerusalén. Y había sido próspero, había crecido mucho, se había multiplicado de una manera especial. Dios había bendecido esa tierra. Pero llegó un momento en donde dejaron de escuchar la voz de Dios. Y entonces el Señor dejó que viniera Babilonia. Babilonia significa tierra de confusión. Porque viene de allá, de Génesis 10, cuando vemos la torre de Babel. ¿Recuerda? Babel significa confusión. Y entonces escuchamos otras voces que nos confunden. Y si usted recuerda, y no quiero entrar a profundizar en ese pasaje, pero si usted recuerda, dice la escritura que descendió el Señor a ver lo que estaban haciendo los hombres y dijo, estos tienen un solo lenguaje, ¿sí o no? Dijo, ahora confundamos esto, porque si no, esta gente no se va a detener de esta obra. Porque lo que quería hacer este pueblo era llegar a Dios a su propia forma, haciendo su propio camino. Y recuerde, hay un solo camino para llegar a Dios. Y entonces Dios confunde el lenguaje para que no se entiendan. Por eso se llamó ese lugar Babel, confusión. Luego ahí mismo, porque donde se hizo la torre de Babel, era una tierra que se llamaba Sinar. Y en esa misma región de Sinar es donde se fundó Babilonia. Y Babilonia significa reino de confusión. Entonces pueblo de Judá fue trasladado a Babilonia. Y por muchos años estuvieron cautivos ahí. Y fíjese lo que hace después de muchos años de cautiverio Daniel. Daniel comienza a orar en el capítulo 9. Y miren lo que dice en el versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque no obedecimos a su voz. Entonces, cuando no obedecemos a la voz, nos estamos saliendo del camino. ¿Qué dice Jeremías 3:25? Acompáñeme ahí un poquito antes de Daniel. Jeremías capítulo 3, versículo 25. Desde el versículo 24, mire lo que dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Confusión. ¿Cómo viene la confusión? Cuando estamos escuchando muchas cosas al mismo tiempo. Y mire lo que dice el versículo 25: yacemos en nuestra confusión. Yacer es una palabra muy fuerte en el castellano. Porque yacer significa una persona que está muerta o a punto de morir. Y está diciendo, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud
hasta este día. Y mire lo que termina diciendo Daniel en su oración. Y no hemos escuchado ¿qué? No hemos escuchado la voz de Jehová. Los grandes problemas que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia es porque no ha escuchado la voz. No porque no tenga la escritura, porque la escritura la tenemos. Es porque no hemos escuchado la voz. Usted puede encontrar en el mundo gente que conoce de pe a pa la Biblia, se la sabe de memoria. Pero es que el saberse la Biblia de memoria no transforma tu vida. El saberse la Biblia de memoria no te conduce por el camino. Lo que realmente te conduce por el camino es que tú conozcas la Biblia, pero también escuches la voz. Porque son dos elementos fundamentales para poder andar por el camino. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43. Y yo le recomiendo que usted vaya tomando las notas. Juan capítulo 8, versículo 43. Miren lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No sé si usted alcanza a ver lo que está diciendo la escritura. Porque muchos dicen, yo no entiendo la Biblia. Está diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. En otras palabras, no hemos escuchado la voz. Porque escuchamos la voz de nuestra razón. Escuchamos la voz de nuestra carne. Escuchamos la voz del vecino. Escuchamos voces que quieren venir a aconsejarnos de algo que ellos ni siquiera saben. Porque cuando nos pasa algo, sea en la salud o en cualquier área de nuestra vida, no falta el que viene con un consejo, ¿sí o no? Todos son expertos. Si es una enfermedad, todos son médicos. Y te dan 1001 consejos. Tómese esto, tómese aquello, tómese lo otro. Y al final termina usted completamente empastillado y nada de eso le servía. ¿Sí o no? Pero la culpa la tiene la gente. La tengo yo, que presto mi oído a esas voces. Cuando deberíamos prestar oído a la voz de Dios. Porque para volver a la esencia es necesario que usted y yo recuperemos la voz de Dios. Hace algunos meses atrás predicaba un tema similar que llamábamos escuchando su voz. Y si alguno recuerda, dentro de la dinámica de la predicación escuchábamos algunos temas de radio, algunas noticias de radio. Y cómo nosotros prestamos oído a todas esas cosas. Que viene una crisis, que viene otra pandemia, que las finanzas se van a ir para el piso, que se va a desatar la tercera guerra mundial. Tantas cosas que escuchamos, ahora que vemos, pero le prestamos atención a esas cosas y hemos olvidado la voz de Dios. Salmo 78:1. Salmo 78:1. Mira lo que dice el Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Yo le pregunto, ¿acaso la ley no está escrita? ¿Sí o no? La ley está escrita. Dios no nos dejó una grabación para que escucháramos. La ley está escrita. Pero mire lo que dice. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído, ¿a qué? A las palabras de mi boca. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada uno de estos pasajes que le estoy citando vienen con el propósito de que usted entienda la importancia de la voz. Porque tenemos la escritura. Sí,
Pero ¿acaso no existen no sé cuántos miles de denominaciones en el mundo? ¿Sí o no? Ayer leía que solamente en Arizona, en la ciudad de Phoenix, hay más de 400 denominaciones. Solamente en una ciudad. ¿Sabe por qué hay tanta confusión en el mundo? ¿Sabe por qué tanta gente que aún no conoce a Dios no quiere ni siquiera entrar por las puertas de una iglesia? Porque no entienden el por qué hay tantas denominaciones, hay tantas variedad de cosas. ¿Por qué unos dicen esto? ¿Por qué unos dicen lo otro? ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque aunque tenemos la ley escrita, muchos no tienen la voz. Y al no tener la voz, entonces usamos la escritura con nuestra propia interpretación. Y dice la misma escritura que Dios no la dejó para que sea de una interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu, escribieron estas palabras para que estas palabras cobraran vida a través de la activación de la voz en nosotros, para que la interpretación no sea ni suya, ni suya, ni suya, ni mía, sino que sea la interpretación de Dios. Porque yo puedo tomar cualquier pasaje de acá y acomodarlo a mi conveniencia, y sigue siendo la escritura. Y la problemática que tenemos aún desde el contexto cristiano es ese, que aunque tenemos la ley, muchos no tienen la voz. Y por eso es que usamos la Biblia y sacamos que la doctrina de esto, que la doctrina de aquello, que la doctrina de lo otro, cuando hay simplemente una doctrina, una palabra, una voz, un camino, que es la de Dios. Yo no me puedo parar aquí a hablarle a usted cosas que yo me estoy inventando, o que yo creo que es que la Biblia está diciendo esto, por esto. No, yo tengo que ir a buscar la voz de Dios y que sea Dios el que me diga, mira, esto que está escrito acá quiere decir esto, para que tú lo enseñes. Pero yo no puedo ser irresponsable de pararme frente a una persona o a cientos de personas a hablarle cualquier tontería que a mí se me ocurra, porque es que yo acomodé la Biblia a mi criterio. No puedo hacerlo. Tengo que buscar la voz. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Están entendiendo? Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria ¿qué? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17 y 18. Una vez más, porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz. Está hablando de cuando Jesús fue bautizado. Y Pedro está recordando este suceso. Y cuando Jesús emerge de las aguas del bautismo, dice que se escuchó que una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y mire lo que dice el 18. Y nosotros oímos esta voz. Es decir, no solamente escucharon la voz cuando fue bautizado Jesús, sino que mire ahí dice al final, todos nosotros escuchábamos también esa voz cuando estábamos con él en el ¿dónde? En el monte santo, es decir, en el momento de la transfiguración, porque recuerde que ahí también se escuchó la voz. ¿Y qué dice la voz en ese pasaje? Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd la voz. Porque Jesús vino a traer la voz. Porque Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo las cosas que le oía hablar a mi Padre.
Ni siquiera Jesús vino a hablar cualquier cosa que a él se le ocurrió. Dice él que él vino a hablar lo que escuchó hablar de su Padre, la voz. Necesitamos recuperar la voz, esa voz que viene del cielo. Ahora, cuando buscamos en la palabra y nos damos cuenta de que estamos en el desierto, es decir, en la tierra de la prueba, y que Juan, cumpliendo lo que había dicho el Señor a través de Isaías, es uno que trae la voz del cielo. Entonces note esto, trae la voz del cielo ¿a dónde? A la tierra. Entonces ahí es donde verdaderamente podemos decir que se une el cielo con la tierra. Cuando usted y yo entendemos eso, vamos a entender lo siguiente. La tierra, ¿qué tenemos en la tierra? La escritura. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos acá en la tierra, la escritura. ¿Qué nos falta? Que baje la voz, que venga la voz. ¿Sí o no? Entonces, esos son los dos elementos que necesitamos para andar en el camino. La voz de Dios y la escritura. Se une el cielo con la tierra. Proverbios capítulo 8, versículo 1. Proverbios capítulo 8, versículo 1 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. El ser humano quiere sabiduría, ¿sí o no? Queremos ser sabios. Pero mire lo que dice la parte final del verso. ¿Da su voz quién? ¿Quién da la voz? La inteligencia. Y la inteligencia en la Biblia significa entendimiento. La inteligencia no es lo que hoy conocemos como, yo soy muy inteligente porque sé muchas cosas. No, la inteligencia significa entendimiento. Y la voz viene para darnos entendimiento. ¿Recuerda lo que dice el libro de Hechos cuando el etíope venía leyendo la escritura? Y dice que Felipe se acercó a la carroza del etíope y escuchó que estaba leyendo la escritura. ¿Y qué fue lo que le preguntó? Felipe no le dijo, qué lectura tan extraordinaria estás haciendo. No, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y ahí está ratificando de que no es solamente la lectura, no es solamente la escritura como tinta y papel, sino que era necesario el entendimiento, es decir, la voz, para que la escritura tome vida en nosotros. Entonces buscamos la sabiduría en la palabra, pero cuando entendemos la palabra es cuando la voz de Dios está activa, y ahí es cuando verdaderamente somos inteligentes, porque tenemos entendimiento. Ahora yo quiero ir terminando esto, llevándolo a este pasaje en Deuteronomio capítulo 27. Porque siempre fue el propósito de Dios traer su voz a su pueblo. Deuteronomio capítulo 27, versículos 9 y 10. Deuteronomio 27, versículos 9 y 10. Dice la escritura: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Versículo 10, ¿qué dice? Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Está diciendo, mire, es claro en la escritura en decir que para que usted y yo podamos obedecer los mandamientos, seguir los mandamientos, que los mandamientos lo que significan es caminar en el camino,
andar por el camino, para que los podamos obedecer y cumplir a su cabalidad, necesitamos oír la voz de Jehová. Necesitamos oír. Capítulo 28, un capítulo más adelante, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente ¿qué? La voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán ¿qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y nos encanta mucho que nos prediquen desde el versículo 3 en adelante. Qué bueno escuchar: bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, serás cabeza y no cola. Y ese es el mensaje que queremos escuchar, ¿sí o no? Pero nótese que el versículo 2 dice que vendrán sobre ti. Usted no las tiene que buscar. Vendrán sobre ti estas bendiciones, dice, todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres. Si oyeres. Necesitamos oír la voz de Dios. Todo lo demás vendrá. No lo tenemos que buscar. Pero mire lo que dice el versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres, ¿qué? La voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. ¿Que yo qué? Que yo te intimo hoy. Hay algo muy importante que quiero resaltar ahí. ¿En dónde se escucha la voz? En lo íntimo. No es en el bullicio, no es en el alboroto, es en lo íntimo. ¿Acaso Jesús no enseñó que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en el secreto? ¿Para qué? Para que venga la voz. Ahora, el aposento no necesariamente es el lugar físico, aunque también lo es tu intimidad, es tu tiempo con Dios. Porque si tú evalúas, muchas veces la mayoría de tus oraciones son un monólogo en donde solo hablas tú. Le estás pidiendo y pide y pide y pide y pide y pide y no le dejas a Dios hablar. ¿Y qué se necesita en un diálogo? Que hayan ¿cuántos elementos? Dos. El que habla y el que escucha. ¿Sí o no? El que habla y el que escucha. Entonces, y si miramos la comunicación como un sistema, necesitamos tres elementos: el que habla, el mensaje y el que recibe el mensaje o el que escucha. ¿Sí o no? En lo espiritual es igual. Necesitamos el que habla, la voz, el mensaje, la escritura, y el que escucha, nosotros. Mensaje sin voz no se entiende. ¿Sí o no? Necesitamos la voz para entender el mensaje. Y necesitamos entender esa voz. Porque si la voz me habla en chino, yo no lo voy a entender, porque yo hablo español. No sé si me estoy dando a entender. Necesito buscar la voz. Y Dios quiere darnos la voz. ¿Por qué? Porque si oímos atentamente la voz de Dios, vamos a atraer sobre nosotros bendiciones. Pero si no, versículo 15,
oímos, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, todas, y también te alcanzarán. Ahora, si usted nota, hay 14, 15 versos, desde el 1 al 14, que hablan acerca de bendiciones, pero hay más de 30 que hablan de maldiciones. ¿Será que para Dios es serio que escuchemos su voz o no? Ahora vamos a Génesis 3, porque le decía que el principal objetivo de Dios es que la voz estuviera siempre presente en el ser humano. Y en el capítulo 3 nos dice la escritura, estamos hablando del Edén, del huerto que el Señor plantó. Entonces Dios plantó un huerto en Edén. Capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en el huerto solamente habían 3 cosas. Una de ellas que se paseaba cada día y 2 que eran permanentes. ¿Qué era lo que había en el huerto? En el huerto habían árboles y en el huerto estaba el hombre. Eran las 2 cosas que habían en el huerto. Y usted me dirá, ¿y los animales no estaban en ese huerto? Porque mire que dice el versículo 8 y el versículo 9 que Dios plantó un huerto, y en el huerto dice que Dios hizo nacer todo árbol. O sea, había un espacio separado que se llamó Edén, un huerto en donde Dios plantó árboles. Árboles en la Biblia significan los libros de la Biblia. Entonces, en el huerto habían árboles, es decir, había palabra, escritura. Estaba el hombre, pero ¿qué también estaba? Versículo 8. Y oyeron ¿qué? Versículo 8 del capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿en dónde? En el huerto, al aire del día. ¿Qué se paseaba por el huerto? La voz. La voz. Se paseaba por el huerto. Y ahí es donde se cumplen los 3 elementos que le estaba ilustrando. Porque estaba la voz, estaban los árboles que representan los libros de la Escritura y estaba el hombre. Desde el principio Dios quería que su voz estuviera presente. Primera de Juan 4:12, no lo busque, pero dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Ni siquiera Moisés. Moisés le dijo, Señor, yo quiero verte. Moisés, no te puedo conceder eso porque no hay quien me mire, quien me vea y siga vivo. Lo que puedo hacer es que veas mis espaldas, pero aún yo voy a colocar mi mano para cubrirte. Por eso primera de Juan 4:2 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero lo que sí dice la Escritura es que Dios quiere ser escuchado. Que escuchemos su voz. Segunda a los Corintios 11:13. Y ya estoy finalizando. Segunda a los Corintios 11:13. Segunda a los Corintios 11:3.
dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera ¿qué? Extra vía, otro camino. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, confundió, vuestros sentidos sean extraviados, extra vía, otro camino. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Sacarnos del camino. ¿Y cómo sabe que nos puede sacar? Trayendo confusión, engaño. Y Pablo está diciendo: temo que sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, nos salimos del camino. Cuando usted decide no escuchar el GPS, se sale del camino. Ay, es que yo sé por dónde llegar. Y cuando usted dice yo sé por dónde llegar y se sale, se encuentra que hay un accidente, se encuentra que está atorado, que no puede. ¿Por qué? Porque se salió del camino. Nos pasa mucho, ¿cierto? Ahora yo le estoy dando el ejemplo de lo que nos pasa en el día a día, en un trayecto, pero piénselo a nivel de su vida. ¿Cuántas veces usted en su propia sabiduría hace las cosas a su manera y en el proceso se da cuenta de que se equivocó un montón? De que metió la pata, de que la regó. Y entonces tiene que retrocederse y volver a comenzar. Y por eso es que mucha gente pasan años y años y años y no avanzan, no prosperan. Porque nos hemos quedado con Deuteronomio 28, 3 al 10. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, serás cabeza y no cola. Y sale la gente emocionada de una prédica de esas. Dios me va a hacer cabeza y no cola, Dios me va a prosperar. Pasan 10, 12, 15 años y siguen las mismas. ¿Y qué hace? Dios no cumplió. No, Dios no cumplió, no. Usted no quiso escuchar la voz. Porque la Biblia es clara en decir: si escuchas mi voz, todo lo demás no lo tienes ni que buscar. Viene. Pero tenemos que escuchar la voz. Y Dios quiso desde el principio, desde el huerto, que su voz estuviera presente. Pero ¿qué hizo el hombre? Se escondió. Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y eso es lo que nos pasa, que nos da miedo la voz de Dios. ¿Acaso no fue eso lo mismo que le pasó a Israel cuando estaba frente al monte Sinaí? Lo mismo. Dios quiso hablarle directamente a Israel. Y con este pasaje ya se terminó del todo, Deuteronomio 5:22. Porque cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, lo llevó a través del desierto. Él lo quería llevar hasta Sinaí, hasta ese monte donde inicialmente se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Y ahí lo que Dios quería era no solamente darle las leyes, sino que el pueblo escuchara su voz. Hasta ese momento Dios solamente había hablado con Moisés y con Aarón. Pero aquí, capítulo 5, versículo 22. O más bien 4:36 primero, un capítulo antes, 4:36. Dice: desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído palabras de en medio del fuego. Ahora sí, capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en el Sinaí, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí
todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, mire lo que dijo el pueblo: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza. Y mire qué más dice: y hemos ¿qué? Oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová ¿qué? Habla al hombre, y este aún vive. ¿Qué decía Juan? Nadie ha visto jamás a Dios, porque no hay quien pueda ver a Dios y siga vivo. Pero miren lo que el pueblo dijo: hoy nos hemos dado cuenta de que el Señor habla al hombre y aún este vive. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Y es como una contradicción, ¿sí o no? Porque ya estaban diciendo: Dios nos habló y no nos hemos muerto. Pero acto seguido le dicen: ¿y por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéramos otra vez la voz de nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Versículo 27. Acércate tú y oye todas las cosas que te dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Mire que ¿qué quería hacer Dios? ¿Hablarle a quién? A todo el pueblo, que todos lo pudieran escuchar. Pero el pueblo dijo: no, Señor, no queremos escuchar tu voz. Síguele hablando a Moisés, síguele hablando a uno y que él nos diga. Sigue enviando un mensajero. Dios quería un diálogo directo con nosotros, pero nosotros le dijimos al Señor: no, Señor, mándanos un mensajero, y el que tú nos mandes vamos a escuchar. Pero ¿qué pasó? Tampoco escucharon. Porque el que no está dispuesto a escuchar a Dios, mucho menos estará dispuesto a escuchar a un hombre. ¿Ve qué tan importante es recuperar la voz de Dios? Necesitamos volver a la esencia. Y para poder volver a la esencia necesitamos recuperar la voz. La voz que quiere traer entendimiento. Que cuando usted lea la escritura no diga: ay, esto tan raro, yo no lo entiendo. No, sino que cuando usted lea: wow, yo entiendo lo que estoy leyendo. El Señor me está revelando algo, el Señor me está hablando. Que usted verdaderamente pueda decir: Dios me habló. No como un cliché que escuchamos en el medio cristiano: es que Dios me está diciendo esto y aquello, y simplemente usamos la voz de Dios para tratar de ganar el beneficio del pueblo. Ay, es que Dios me dijo que te va a prosperar, es que Dios me dijo que te va a bendecir. Sí, pero Dios te lo quiere decir a ti primero. ¿Y cómo te lo dice? Escucha mi voz para que guardes los mandamientos y todas las bendiciones te alcanzarán. Dios no te va a bendecir si no guardas los mandamientos. Y no guardas los mandamientos si no escuchas la voz de Dios. Sencilla la ecuación. Nosotros la complicamos. Nosotros queremos bendición sin obediencia, y eso no funciona con Dios. Porque cuando no hay obediencia, el resultado es ¿qué? Maldición. Y no porque Dios nos maldiga, porque Dios no maldice, Dios bendice. Usted y yo atraemos las maldiciones. Ay, es que Dios no me bendice, es que Dios se alejó de mí. Porque Dios, ¿acaso Dios no es bueno? Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo justo. Daniel lo reconoció en su oración: Señor, tú has sido bueno y justo, porque aún ha venido sobre nosotros la maldad de nuestros padres. ¿Y por qué es justo? Porque dice la Biblia que el Señor visitará la maldad de los padres hasta los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. ¿Lo dice o no lo dice? Pero ¿acaso no dice también la escritura que el Señor bendice y que la bendición permanecerá hasta 1000 generaciones? Si escuchamos la voz. Termino preguntándole: ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz de tu carne? ¿La voz de la gente? ¿La voz del sistema? Un sistema corrupto,
impregnado de injusticia? ¿O realmente quieres escuchar la voz de Dios? Porque es la voz de Dios la que nos va a permitir estar en el camino. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, que esta palabra quede sellada en lo más profundo de nuestro ser, donde no pueda ser robada por el enemigo, sino que cumpla tu propósito en nosotros. Ayúdanos cada día a escuchar tu voz, a dejar de prestar oído a tantas otras cosas, a desintoxicarnos de tantas cosas que han venido a dañarnos y a comenzar, Señor, un nuevo proceso camino a la esencia, a lo que desde el principio tú querías para nosotros, que era hablarnos directamente. Señor, cuando enviaste a tu Hijo Jesús, lo hiciste para que a través de Él pudiéramos nosotros entrar delante de tu presencia, y que no hay, dice tu palabra, ningún otro intermediario, sino que podemos nosotros con confianza presentarnos delante del trono de gracia, porque es ahí donde tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, y yo te pido que esta palabra cumpla tu propósito en cada vida, y que tú, oh Dios, bendigas a cada familia representada en este lugar, y aún aquellos que a través del internet se unen a nosotros. Sea esta palabra, Señor, dando fruto en cada una de nuestras vidas. Hoy te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.